Hola señores, hoy vamos a presentar el plan de cuentas. No es el plan de cuentas que se utiliza en la contabilidad, es un plan de cuentas que vamos a utilizarlo para elaborar el flujo de caja. Consecuentemente, va a ser más simple. Aquí podemos ver en este slide una presentación donde podemos verificar la utilidad del plan de cuentas. Acá estamos teniendo la fecha, el tipo de operaciones, la descripción y el valor. Como ven ustedes acá, salarios es el tipo de operación y su descripción es el salario del personal y $3.300 viene a ser el monto. Acá tenemos el mismo caso, Juan, sube la descripción, el salario de Juan y aquí el valor. Vanessa, también la descripción Vanessa y el valor. Y por último, salarios de funcionarios y remuneración. ¿Qué notan acá? Como podemos notar, no existe una sistematización. O sea, hay diferentes formas de considerar salarios, diferentes formas de mostrar lo que es salario. En esta otra presentación podemos notar ya una sistematización. Aquí estamos refiriéndonos a salarios de funcionarios y la descripción y el valor. Es importante que notar acá que la descripción no hace falta unificarlo, solamente referirse al tipo que viene a ser, vamos a llamarlo las cuentas que va a aparecer en el registro de operaciones. Es el tipo, la información más importante es el tipo y esto tiene que estar bien discriminado y sistematizado, porque para poder registrar salarios de diferentes funcionarios, entonces utilizamos una misma cuenta, que en este caso es el tipo. Consecuentemente, el plan de cuentas sirve para estandarizar o sistematizar las cuentas. Y esto facilita la vida de la persona o del empresario que va a registrar las operaciones. Va a permitir encontrar más fácilmente sus datos. Consecuentemente, también va a permitir usar mejor el Excel. Es importante mencionar acá que cada empresa, ya sea una empresa industrial, comercial o de servicio, tiene su plan de cuenta. Mas antes debemos clarificar algunos conceptos que aparecen en cada una de esas empresas. Esto es lo que llamamos 5 conceptos que debemos observar en la elaboración del plan de cuentas. Y aquí tenemos primeramente el ingreso por ventas. Esto se refiere a las entradas en dinero por venta del mes. La forma de utilizar el plan de cuenta va a depender del tipo de empresa. Una empresa de servicio, como sería el caso nuestro, ¿verdad? Podemos presentar estos ingresos por ventas
discriminando en entrenamiento, consultoría, venta de cursos. Pero para una empresa comercial o industrial no es posible, en razón de que tiene miles de productos, hacer esa discriminación. Ahí se recomienda utilizar, lógicamente, las formas de recibimiento de esos ingresos. O sea, recibimiento en dinero, en cheque, en tarjetas de crédito o directamente una venta a plazo, a través de una factura. Entonces esa es la observación que debemos hacer acá, que el plan de cuentas que vamos a usar, lógicamente el ingreso de ventas va a depender del tipo de negocio, empresa comercial e industrial y servicio. Muy relacionado a los ingresos por venta tenemos los costos variables. O sea que son gastos que están directamente relacionados a la venta de productos o servicios. Por ejemplo, sería el pago a proveedores, las comisiones de vendedores. Estos son básicamente los costos variables, o sea, costos muy relacionados a las ventas, que varía conforme va variando las ventas. O sea, cuando las ventas aumentan, estos costos variables también aumentan. Cuando la venta decrece, estos costos variables decrecen. Y si no hay ventas, entonces estos costos no aparecen. Es importante llevar en cuenta estos costos variables. Después tenemos los gastos fijos. Los gastos fijos son gastos que no entran directamente relacionados con productos o servicios. O sea, cuentas del día a día de las operaciones, tales como gastos financieros, gastos administrativos y de personal. Por ejemplo, cuando no realizamos, tocando madera, ninguna venta, no va a aparecer alquiler. También, es decir, va a aparecer alquiler. El dueño del local va a venir, independientemente de que realicemos venta o no. Va a aparecer ahí también, como yo el contador, yo ya quiero cobrar mis honorarios, voy a aparecer en la empresa y queriendo cobrar. Pero la empresa no vendió nada, pero lo mismo me tiene que pagar. También va a aparecer las cuentas de luz, agua, teléfono, internet, por más de que no exista venta. Esos son los gastos fijos. Acá es importante mencionar también que esos gastos fijos son los que no están directamente relacionados con productos y servicios. O sea, que siempre aparecen. Aquí no importa el monto. Muchas veces los importes van a variar de un mes a otro. Por ejemplo, el alquiler puede ser que en un determinado mes sea diferente a los meses anteriores porque sencillamente hubo una variación del contrato. También agua, luz, teléfono, internet van a variar en su total, pero siempre van a venir. Por eso se le llama gastos fijos. Eso no implica que el importe es fijo en el mes a mes, sino que van a aparecer vendiendo o no el producto. El cuarto concepto muy importante, también relacionado al plan de cuentas, viene a ser las inversiones. Estas inversiones son gastos que no son parte del día a día de la compañía. Y gastamos este dinero con la esperanza de recibir un mayor retorno en el corto, medio y largo plazo. Por ejemplo,
Aquí tenemos las inversiones en consultoría. Hacemos esta inversión con la esperanza de que con esta actividad los futuros exista un mayor ingreso de dinero, la capacitación de los empleados para que puedan vender más, la compra de vehículos, la compra de terrenos, marketing. Estos son inversiones, no son parte del día a día de la compañía, pero se hace con la esperanza de que realizando esa actividad podamos tener un retorno mayor en el futuro. Esa es la cuarta categoría, vamos a llamar descuento. Tenemos entonces tres categorías citadas: los ingresos por ventas, los costos variables, los costos fijos y el cuarto, las inversiones. Por último, tenemos las transacciones no operacionales. Estos son también gastos, pero que no son parte de la operación del negocio. O sea, en la práctica, con estas transacciones nosotros no vamos a incrementar nuestros ingresos o gastos variables. No son transacciones normales de la empresa. Aquí tenemos el caso de, por ejemplo, una salida podría ser el pago de préstamos obtenidos de las entidades financieras, el pago de dividendos. Como entrada podemos tener, lógicamente, el préstamo de una entidad financiera, el recibimiento de aporte de los socios, que son transacciones no operacionales, o sea, no son normales de la empresa, no están relacionados a las ventas o a las compras. Consecuentemente, entonces, estas son las categorías de cuentas que aparecen en nuestro flujo de caja. Es importante mencionar acá que la mayoría de los cursos que se dictan, ya sea en el país y en el exterior, y los libros que tratan del flujo de caja, no hace esta discriminación. La mayoría coloca directamente el saldo inicial, las entradas y las salidas, sin hacer esta discriminación en costos variables, en gastos fijos e inversiones en transacciones no operacionales. Esta es la parte que te cuentan mal, ya sea en los cursos como en los libros. Yo tengo por lo menos 4 libros referentes a plan de cuentas en español y en portugués, y en todos los casos no encontré esta clasificación. Esto es propio de nosotros, que lógicamente no inventamos nosotros. Nosotros estamos básicamente, como van a ver ustedes, reproduciendo un software en portugués en donde que nos brindó la capacitación. Y es prácticamente en el Brasil es el único software que muestra esta clasificación. Bueno, ahora entonces vamos a entrar de lleno a ver ya el software. ¿Por qué esperar tanto? Este es el software, ¿verdad?, que vamos a ver. Y aquí, antes de entrar al plan de cuenta, voy a hacer una pequeña presentación de los otros puntos, ¿verdad? Bueno, normalmente, lógicamente, el primer punto más importante es el plan de cuentas.
seguimos, ¿verdad? Y es lo único que es la única variación, el único trabajo prácticamente que el empresario va a realizar en el mes, en el año. Vamos a decir, una o dos veces al año. En primer lugar va a crear su plan de cuenta y posteriormente va a hacer algunos ajustes, que como van a ver ustedes que nos va a llevar más de 15 minutos hacerlo esto. Estoy buscando aquí nuestro plan de cuenta, ¿verdad? Y probando ahí. Bueno, aquí pasé un poquito, ¿verdad? Acá tenemos el plan de cuentas. Bueno, comenzamos, lógicamente, como mencioné, esto es, vamos a hacerlo una sola vez al inicio de las operaciones y algunos ajustes durante el año, muy pocos ajustes. Y esto, como mencionamos, al inicio no va a ser un gran trabajo. Aquí el gran trabajo es conocer bien los conceptos. Aquí solamente lo que vamos a hacer es hacer el plan de cuenta y terminó. Nos lleva más de 15 minutos, ya que vamos a ver que la mayoría de las cuentas ya están previstas en este plan de cuenta. Este es el plan de cuenta. Bueno, y el otro gran trabajo, y el único trabajo prácticamente que vamos a hacer día a día, es hacer la registración de las entradas y salidas. Entonces, como ven ustedes acá, tenemos que registrar, aquí está la fecha. Esta es una información que el sistema ya nos da si la cuenta está al día o atrasada a través de colores, y esta es la fecha. Y aquí tenemos las cuentas. Estas cuentas están muy relacionadas o relacionadas directamente al plan de cuentas. O sea, nosotros usamos las cuentas que están en ese plan de cuentas acá. Y acá recibimos, acá contabilizamos si es una venta a crédito, entonces vamos a poner a recibir. Si es una venta ya en cheque o al contado, vamos a poner recibido. Aquí vamos a tener también las compras de mercadería a crédito. Vamos a poner a pagar. Las compras de mercadería al contado, pagos. Y aquí entonces nosotros vamos a poner, esta es una columna donde básicamente nosotros decimos que se pagó o se cobró. Y aquí colocamos el medio que usamos para cobrar o pagar. Si es dinero, acá tenemos dinero en caja. Cobramos en dinero. También podemos ver acá las diferentes cuentas que utilizamos. Puede ser Banco Itaú, Banco del Brasil o cualquier banco del país. Entonces ya se preestablece aquí las cuentas que vamos a utilizar. Esto vamos a verlo después en detalle. Solamente aquí estoy haciendo una presentación breve. Entonces acá se registran y es la parte donde diariamente vamos a trabajar no más de 15 minutos por día. El flujo de caja, no hacemos nada. Ya, aquí como ven ustedes, directamente van a aparecer en base a ese registro que hicimos en el libro diario. Acá va a aparecer ya las cuentas. Vamos a ver acá.
Acá tenemos, ven ustedes que aparecen ya las cuentas referente a la operación. Acá hicimos venta en dinero y si vendimos en enero algo ya va a aparecer ese monto aquí. Aquí esto es automático. Ya vamos a tener acá, por otro lado, los costos variables. Lamentablemente acá nosotros no vamos a poder tocar esta parte. Se le llama, sería una matriz que no vamos a poder cambiar esto. Esto está en portugués y se mantiene, pero nosotros podemos colocar las cuentas relacionadas a esto en español. Tenemos los gastos fiscales y financieros, como ven ustedes ya está en español, el IVA o el simple nacional, o el IVA. Tenemos acá el pago que se hace por la comisión que te cobra la emisora por emisión de tarjeta de crédito, y hay otras cuentas que nosotros vamos a ir habilitando conforme a las necesidades. Lo importante acá mencionar es que, como ven ustedes, vamos a comenzar, como se dice, con el primero, ¿verdad? Que en este caso, con ingresos por ingresos. Entonces acá esto es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Que en este caso se le llama receita, ¿verdad? Y viene a ser receita en portugués, viene a ser los ingresos. Y también aquí está facturamento, ¿verdad? No tiene está escrito en forma diferente, ¿verdad? Pero se refiere al facturamiento. Y aquí ya aparece, como ven ustedes, vamos a llamar la cuenta madre, ¿verdad? En este caso, ingreso por ventas. Tiene aquí dos códigos, el 31. Y aquí aparece lo que se llama subcuenta, o en este caso, ventas en dinero y ventas con tarjeta. Ven ustedes que tiene 3 números, pero los 2 primeros números se refiere a ingresos por venta y el último se refiere a la operación en sí. Esto es en todos los casos. Vamos a pasar ahora a la parte de costo variable. Costo variable es 4.1, costo variable fiscal y financiero. Y aquí aparecen las subcuentas. En este caso, el simple nacional o el IVA. La comisión de la tarjeta, en este caso, como ven ustedes, tiene también 3 códigos, 3 números. Y esta es una cuenta de prueba que le vamos a ir colocando. Después hay otra clasificación, 4.2, siempre dentro de los costos variables. Acá tenemos los costos del producto. O sea, aquí 4.2.1, proveedores del insumo, la materia prima, proveedores de mercaderías de reventa o de mercaderías para vender, 4.23. Es importante mencionar acá que si nosotros cometemos algún error, por ejemplo, repetimos el código de proveedores de reventa del producto, entonces aparece aquí en rojo el aviso, porque tiene una auditoría, tiene 7 errores típicos que aparecen. Entonces, cuando aparece ese error, entonces tenemos que hacer la corrección correspondiente y ahí desaparece el aviso que nos dio, ¿verdad? O sea, acá en este caso vamos a suponer que coloquemos por error 2, cuenta 4.2.3 2 veces. Entonces ahí va a variar.
Vamos a poner acá, vamos a probar acá. Este también es gastos variables. Vamos a poner aquí 4. No está aquí, no está previsto. Vamos a ver acá. Ven ustedes acá que yo intenté hacer algo acá, ¿verdad? Intenté agregar una cuenta, pero no me permite. Es decir, no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero, vamos a ver. Voy a cambiar esta cuenta. Aquí voy a poner, en vez de prueba, bueno, también no me permite. Yo sé que hay una forma de habilitar esto, que lamentablemente yo por el apuro no pude encontrar acá, ¿verdad? Pero apretando ese aviso ya se pone en modo de edición. Nosotros no hicimos eso, ¿verdad? Y no aparece acá rápidamente, ¿verdad? Bueno, esto sería básicamente, como ven ustedes acá tenemos los ingresos por ventas, después tenemos los costos variables que serían estos. Usted tiene varias subcategorías, ¿verdad? Ahí va más. Todo lo que es 4 viene a ser costos variables. Y aparece aquí un concepto que es el margen de contribución. Este es un concepto, en realidad es un concepto un poco diferente de lo que se utiliza normalmente en contabilidad. Aquí solamente estamos refiriéndonos a ingresos y salida de ingresos por venta y costos variables por ventas en dinero. Este es el lenguaje del empresario. Es decir, si alguien aprende esto y quiere ir a rendir en la facultad, a lo mejor va a tener problemas, ¿verdad? Porque usamos un lenguaje aplicable a las pequeñas empresas. Para el empresario. Para el empresario, entonces, el margen de contribución es el ingreso por venta menos los costos variables en dinero, lo que sobra, y que se va a utilizar, esto sí, para cubrir los gastos fijos. En este caso también hay una pequeña alteración del nombre. Despesa fija se llama gastos fijos. También tenemos la tercera categoría, viene a ser los gastos fijos. Para cubrir gastos fijos, el número 5, ¿verdad? Estamos todavía en gastos fijos. Y aquí aparece la otra categoría de cuenta que viene a ser las inversiones. Esto lógicamente aparece en español y no se puede cambiar el nombre, ¿verdad? Investimentos. Pero es muy fácil, ¿verdad? Inversiones, investimentos, ¿verdad? Y este es el resultado de restar del margen de contribución. Los gastos fijos se le llama en nuestra terminología, ¿verdad? Viene a ser la ganancia operacional antes de las inversiones. Lucro es una expresión típica del portugués que significa ganancia. Ganancia operacional antes de la inversión. Este es un cálculo que hace el sistema, ¿verdad? Es decir, el resta de los gastos fijos, el resta del margen de contribución, los gastos fijos. Es una subcategoría, una información importante. Hasta ahora tenemos el margen de contribución, la ganancia operacional antes de inversiones, otra información muy importante. Después de ese resultado le quitamos las inversiones, otra categoría de cuentas, que es el 6.
y tenemos lo que se llama ganancia operacional. Esta es una de las informaciones más importantes en términos de resultado, que es la ganancia operacional. O sea, de la ganancia antes de las inversiones se le resta las inversiones y se tiene la ganancia operacional. Esto es lo típico de una empresa, lo que es normal en una empresa. Muchas veces la empresa no va a realizar inversiones por razones financieras, pero si tiene dinero, le conviene realizar esas inversiones porque con eso va a obtener mayor rendimiento en el futuro. Pero no necesariamente va a realizar. Lógicamente, si no tiene mucho sobrante acá, no va a poder hacer las inversiones. Pero esta información de ganancia operacional, entonces, es un resultado muy importante. Es aquí lo que se mide básicamente el éxito de una empresa. O sea, volviendo a vamos a ir viendo eso en la próxima lección, en la estructura del flujo de caja, vamos a ver la explicación. Al lucro operacional, lógicamente, le falta el último número, restar la última categoría de cuentas que viene a ser las cuentas de movimientos no operacionales. O sea, entradas no operativas y las salidas no operativas. Las salidas no operativas, aquí tenemos las entradas no operativas y la salida está en otro lugar también, pero en este caso más hacia la izquierda. Tenemos ahí las salidas no operativas. Bueno, y como resultado de esto tenemos entonces el último cálculo. Aquí tenemos las salidas no operativas y acá tenemos entonces el resultado neto. Ahí los portugueses, los brasileños le llaman líquidos a neto, ¿verdad? El resultado neto, líquidos. Entonces, resultado neto. Esto se refiere al resultado neto. Es el último cálculo que hicimos, ¿verdad? Que se hace. Bueno, tenemos entonces primeramente, para ir repasando, en el plan de cuentas tenemos los ingresos por ventas. Se refiere básicamente, vamos a volver acá a nuestro plan de cuentas, ahora vamos a entenderlo mejor. Tenemos primeramente los ingresos por venta, o sea, entradas de dinero por ventas del mes. Se refiere a entrada de dinero. Lógicamente cuando vendemos a plazo, solamente aquí viene la parte recibida en efectivo. Y la otra parte, lógicamente, no viene al flujo de caja. Vamos a suponer un producto que vendemos por 1.000 en 10 cuotas. Entonces la primera cuota va a venir acá en ingresos por venta. Las 9 cuotas va a aparecer va a aparecer solamente a medida que estemos cobrando mes a mes. No confundan el flujo de caja con el estado de resultado. No se debe confundir el flujo de caja con el estado de resultado. Porque nosotros estamos hablando aquí de una información, de una herramienta financiera que pueda usar una micro y pequeñas empresas. Algunas medias también puede usar, pero más básicamente para las pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas tienen un gran problema, que es que por un lado tiene pocos empleados y normalmente un empleado actúa como, el dueño puede actuar como, y el dueño o un ayudante puede actuar como registrador de las operaciones. Y ahí ya es difícil, es decir,
va a ser muy difícil que una sola persona realice el registro de todo el movimiento financiero de la empresa. Es por eso acá que usamos un sistema simplificado donde esta persona solamente registra las entradas y salidas de dinero, no todas las operaciones. Los costos variables, también vimos que vienen a ser los gastos que se relacionan íntimamente o directamente con las ventas, como el pago a los proveedores. Aquí no estamos hablando de compra de materia prima, estamos hablando de pagos a proveedores, estamos hablando de comisiones de venta. Estos son pagos realizados. Muchas veces estas compras a lo mejor hacemos a crédito y pagamos una primera cuota. Esa primera cuota es lo que se registra acá. Después tenemos, como vimos, los gastos fijos, que son gastos que no están relacionados directamente con el día a día de vender los productos. O sea, estos gastos, para entenderlo mejor, estos gastos de hecho van a aparecer mes a mes, independientemente de que se venda o no. Siempre va a venir, como le mencioné, el dueño del local. Siempre voy a aparecer yo como contador para cobrar mi honorario. Siempre van a aparecer los empleados de cobranza de Copaco, de la ANDE, del Internet, que ahora es muy importante. Siempre eso van a aparecer. Y los montos van a ser diferentes de un mes para otro. Pero sí son gastos fijos, porque por el hecho de que siempre vienen independientemente de que se venda o no. Los gastos variables, como mencionamos, solamente van a aparecer cuando se vende. Si no se vende nada, entonces no aparecen los gastos variables. Pero van a aparecer los gastos fijos. Después tenemos las inversiones. También son salidas de dinero. Pero estos gastos se realizan no son parte del día a día. Se puede dejar de hacer. Pero si uno tiene holgura financiera, es conveniente hacerlo para poder obtener mayor retorno en el futuro. O sea, el hecho de capacitar a los funcionarios de ventas es una inversión. Se puede dejar de hacer, pero si hacemos, tenemos la esperanza de poder vender más en el futuro. La misma cosa pasa por la parte de consultoría. La misma cosa parte por comprar camiones de reparto. Si tenemos esos camiones de reparto, podemos llegar a más gente, vender más. Son inversiones. Pero si no tenemos dinero, lógicamente, no vamos a poder capacitar a nuestros funcionarios, no vamos a poder comprar un camión, ni nada por el estilo. Y por último tenemos las transacciones no operacionales. Son entradas y salidas que no se refiere a la operación del negocio. Como entrada citamos el caso de un préstamo obtenido de una entidad financiera. Ese préstamo es un ingreso de dinero, pero no tiene nada que ver con las ventas que realizamos mes a mes. Cuando vendemos un vehículo, también es una entrada no operacional, pero nuestro negocio no es vender nuestro activo fijo. Nosotros vendemos porque por algún motivo necesitamos mejorar nuestra capacidad en términos de distribución, o muchas veces nos encontramos con problemas financieros y la única salida que encontramos es vender nuestro único vehículo. Pero no es nuestro negocio vender vehículos. Eso hacemos
muy de vez en cuando. Y la salida sería, lógicamente, el préstamo que obtuvimos, tenemos que pagar los intereses y el capital. Tenemos que comprar vehículos. Tenemos que, muchas veces también, los socios aportan recursos en términos de aportes de capital. Estas son transacciones operacionales y no se mezclan con las entradas normales de las operaciones. Y ahí están los problemas que se encuentran en la mayoría de los sistemas referentes al flujo de caja, que no hace esta discriminación. En principio, cuento una historia, ¿verdad? Yo aprendí flujo de caja a través de otro sistema que no hacía esta discriminación. Inclusive me costó a mí cambiar para este sistema, ¿verdad? Postergué varias veces cambiarlo, porque el otro ya la manejaba muy bien, entendía perfectamente, estaba acostumbrado. Pero tenía este problema. Y eso es muy importante, principalmente para la parte de control financiero, y que es en este caso registrar las entradas y salidas, y para la parte de análisis financiero, o sea, ver el por qué la empresa está obteniendo mayor rentabilidad o menor rentabilidad. Eso no se puede hacer con el sistema viejo que yo manejaba muy bien. Ahora estoy comenzando con esto y que, como ven ustedes, no soy muy experto en el manejo de la parte operacional de eso. Pero eso así como eso viene con el tiempo. Bueno, con estos señores, con esto nosotros cerramos este punto referente al plan de cuentas. Vimos la parte conceptual. Yo les recomiendo a ustedes verificar bien estos 5 conceptos, porque inmediatamente estos 5 conceptos nosotros vamos a usar para elaborar el flujo de caja. Nos vemos próximamente. Gracias, señores. Después de escuchar la presentación, voy a presentar el producto que podría dar solución a los puntos cuestionados. Es la consultoría financiera para pequeñas empresas. Esto, lógicamente, esta consultoría va dirigida a empresarios de pymes, emprendedores, profesionales autónomos y consultores. Lo que se busca aquí es, con esta consultoría, es estructurar las finanzas de una empresa. O sea, ordenar el flujo de caja de la empresa y así poder calcular o determinar ganancia en dinero y crecer. Es para pequeña empresa. Un estudio de SEBRAE, que es la institución de capacitación de pequeñas empresas en el Brasil, muestra que los empresarios y emprendedores tienen 2 áreas de preocupación en cuanto a las finanzas. La primera es saber si la empresa está ganando o perdiendo dinero. Y la segunda es si va a tener recursos financieros para atender sus compromisos financieros. Bueno, conforme investigaciones realizadas, principalmente en el Brasil, encontramos que las finanzas estudiadas
en las universidades, los MBA, son para grandes empresas o medianas tendiendo a grandes, ya que precisa para su implementación de recursos financieros, personal y esas cosas hace falta en una pequeña empresa. Lo máximo que tiene una pequeña empresa es tener una contabilidad fiscal. Consecuentemente, las finanzas de las grandes empresas no se aplican a las pequeñas empresas. Y más aún, la cosa se complica teniendo en cuenta que el 99% de las empresas de cualquier país latinoamericano son micro, pequeñas empresas. Es decir, las medianas o grandes empresas podemos contar con los dedos. Consecuentemente, es importante decir a los jóvenes que ellos, que la mayoría, van a trabajar en micro, pequeñas empresas. Y eso, lamentablemente, las universidades nos cuentan, nos dice a la gente. Consecuentemente, es una realidad. Para poder combatir esto, nosotros en nuestro Instituto de Best Practices creamos una serie de seminarios semanales como esta para tratar de explicar las finanzas de la pequeña empresa. Ustedes pueden encontrar centenares de seminarios en YouTube, en el canal de Juan Báez Ibarra. Con solo ir al YouTube y en el canal de Juan Báez Ibarra, entonces pueden encontrar muchísimos seminarios. Algunos son cortos y otros largos como lo que editamos hoy. Y voy a seguir tratando de explicar cómo funciona la consultoría financiera para pequeñas empresas. Y nosotros en nuestro instituto tratamos de, a través de la experiencia, tanto nuestra como de consultores de del Brasil principalmente, a crear un método para estructurar las finanzas de una empresa. ¿Qué significa estructurar las finanzas de una empresa? Obtener una información ordenada de las entradas y salidas de la empresa. Eso es estructurar. Lógicamente, para obtener una información estructurada de una pequeña empresa, también debemos meter mano, como se dice, en la elaboración del plan de cuenta para obtener el flujo de caja. Y la pregunta que nos hacemos muchas veces, o lo que hacen nuestros clientes, si participo de la consultoría, ¿qué voy a ganar? ¿Cuál es el resultado que voy a obtener? Es la pregunta constante que hacen las personas que se involucran o participan en los seminarios y también en la consultoría. Consecuentemente, como mencionamos, el Instituto de Best Practices va a permitir objetiva, teniendo en cuenta que se destina a pequeñas empresas, olvidarse de la contabilidad. La contabilidad sirve solamente para grandes empresas. Y utilizar una información que
todo empresario puede tener, que es el flujo de caja. Pero un flujo de caja ordenado, no es lo que normalmente encontramos en los libros, donde hay un saldo inicial más la entrada menos la salida y un saldo final. Eso no sirve para nada. O un flujo de caja que no está ordenado. Ordenado tanto, principalmente en lo que respecta a los gastos. A través de un flujo de caja nosotros podemos, de un vistazo, determinar el punto crítico vital o problema de la empresa. Y así, eso nos permite el análisis de los números. Y de tal forma a siempre ganar y crecer. Hay que partir de la base que el empresario no busca que su empresa sobreviva y mucho más que no crezca. Quiere ganar dinero y crecer. Bueno, esto es parte de lo que vimos en los varios seminarios que dictamos semanalmente, que la gestión del dinero o la gestión financiera tiene una parte que se llama control financiero, o sea, registrar las entradas y salidas de dinero, centavo por centavo. Y otra parte que es el análisis los análisis financieros. No es el análisis contable que estudiamos en la facultad, no, el análisis financiero del flujo de caja. O sea, conocer a través de la gestión financiera o del dinero los números de la empresa. En síntesis, está ganando o perdiendo dinero. Increíble esto que, conforme estudios realizados en el Brasil, el 60% de los pequeños empresarios administran su negocio y no saben si están ganando o perdiendo dinero. Eso es una cosa que se contrapone a cualquier sentido común. Ustedes trabajarían en una empresa sin salario, sin recibir salario. Nadie trabajaría, ¿verdad? Y sin embargo, el pequeño empresario lleva su empresa sin saber si está ganando o perdiendo. Bueno, ¿cómo funciona esta consultoría? Lógicamente, el problema que se presenta en la consultoría financiera tradicional, o sea, cara a cara o presencial, es el costo. Debe contratar un consultor que tiene muchos conocimientos y consecuentemente debe pagar mucho dinero. Y conforme al estudio que nosotros hicimos, vemos que en la consultoría las cosas se repiten. Es decir, no hace falta hacer 7 viajes presenciales y entrevistar al consultor. Lo que hace falta es transformar esas visitas presenciales en videos reuniones, pero que tengan un carácter de que sirva para crear el sistema de gestión financiera. Los videos reuniones son videos grabados que le muestran al empresario
el paso a paso que necesita para construir su sistema de control financiero. Y a través de 7 reuniones semanales, o sea, se le remite 7 videos en forma semanal y que nos lleva a durar más de 1 hora, nosotros reemplazamos esa visita presencial. Y esto lógicamente, permite utilizar mejor el tiempo del consultor que es caro porque necesita mucha experiencia, muchos estudios. Bueno, ¿cómo se hace esto? A través de 7 videos reuniones semanales. Aquí tenemos un intento de un cronograma de esas reuniones. En la primera semana se le remite un lunes el video grabado donde se le explica para qué sirve la gestión financiera, el objetivo de una gestión financiera. Aquí nosotros destacamos ya que ese objetivo financiero debe permitir ganar dinero y crecer. Por otro lado, también obtener recursos financieros para pagar las cuentas en los bancos. Básicamente eso. En la segunda reunión le enviamos el plan de cuenta. Un video sobre plan de cuenta, acompañado ya del programa de control financiero. Y ahí ya en menos de 15 minutos, con la ayuda del consultor, ya se elabora el plan de cuenta de la empresa. 15 minutos. Ya que la gran mayoría de las empresas tienen la misma estructura, solamente cambiar algunas cosas, adaptar algunas cosas y ya tenemos. Después, la tercera semana se hace lo que se llama control financiero. Es aquí donde trabaja el empresario para registrar todas las entradas y salidas. Pero en este caso, en la herramienta que nosotros le remitimos ya en la segunda semana. Lógicamente, para poder registrar entrada y salida muchas veces se sigue un proceso de entrada y salida, que hay que conocerlo. Debemos también registrar las cuentas a cobrar y las cuentas a pagar si realizamos ventas a crédito. Con esto ya tenemos totalmente el contenido desarrollado para el sistema de control financiero. Vamos a usar, y ahí ya tenemos, con un clic, ya tenemos el flujo de caja. En este caso, preferimos usar el flujo de caja mensual, por más de que cada día podemos obtener el flujo de caja. Lo que tiene mayor información es el flujo de caja mensual y hacer el análisis financiero. Y eso, lógicamente, repetimos mes a mes este análisis financiero. O sea, la empresa hace la registración, obtiene el flujo de caja y a partir de ahí hace el análisis financiero con nuestra ayuda. Nos remite a nosotros su análisis financiero por email y juntos analizamos. Y le vamos incorporando algunas herramientas adicionales, porque él querrá saber cuánto vender para alcanzar el punto de equilibrio. Querrá saber cuánto vender para poder obtener una determinada ganancia sobre los ingresos.
querrá saber qué pasa si comienzo a aumentar precio, aumentar la cantidad vendida, a reducir costos variables, a reducir costos fijos con mi ganancia. ¿Cuál es el efecto? Ahí tenemos lo que se llama turbinador de ganancia. Bueno, lógicamente esto es parte ya del curso, ¿verdad? Y como ven ustedes, en una presentación sobre el proyecto estoy presentando cosas que tiene valor para el empresario. Esto no es puramente promoción. Aquí estamos llevando ya, además del curso, además de la presentación anterior que hicimos, estamos llevando algunos conceptos ya masticados. Bueno, la idea es, usted asiste a la reunión, o sea, al video grabado, que es corto, ejecuta las tareas encomendadas. Y si tiene algunas preguntas, ahí está el consultor que le va a responder las dudas y pasa al siguiente punto. O sea, vamos a suponer que le remitamos lo más práctico posible el material sobre plan de cuenta. Ustedes reciben ese material, reciben el software y ya con una estructura predefinida de las entradas y salidas. Hacen las consultas y si no hay problema, entonces ya eso pasa a ser una herramienta de trabajo para llevarla a cabo lo que se llama control financiero o registrar las entradas y salidas. Consecuentemente, como mencioné, eso lleva 7 semanas o menos inclusive. Ya en la quinta semana uno ya tiene casi por completo todos los elementos para elaborar el flujo de caja. Llegado a fin de mes, ya tenemos registrado todas las entradas y salidas y ya en forma automática tenemos el flujo de caja estructurado. Lógicamente, después de las 7 semanas debemos seguir una rutina, ¿verdad? Seguir la misma rutina. Registrar las operaciones y sacar el flujo de caja y analizar. Y eso lo hacemos durante 6 meses. Y durante 6 meses también analizamos conjuntamente con el empresario o un representante del empresario. A mí me gustaría que participara el propio empresario. Y después, con el tiempo, delegar eso a personas que tienen más tiempo y menos experiencia. Y él dedicarse netamente a su trabajo de hacer marchar su negocio, o sea, comprar y vender, y a fin de mes hacer el análisis financiero. Con vender, no solamente la empresa va a progresar, necesita analizar los números. Eso vamos a ver durante el curso, que muchas veces una empresa que tiene buenas ventas puede ir a la quiebra. ¿Qué ustedes se van a llevar de la consultoría? En primer lugar, el software financiero completo en Excel, que es el que va a facilitar el trabajo. En solo 15 minutos, entonces, se va a registrar las entradas y salidas. Y la herramienta automáticamente nos lanza ya el flujo de caja. Aquí es importante mencionar que esto
Este flujo de caja el flujo de caja estructurado se obtiene primeramente trabajando con el plan de cuenta, porque el punto de partida del plan de cuenta, habíamos dicho que debemos dedicar 15 minutos una vez, solamente una vez en la vida, ¿verdad? A elaborar el plan de cuenta. Después algunos ajustes, si se requiere, ¿verdad? Pero solamente una vez ajustamos el plan de cuenta y a partir de ahí ya obtenemos la estructura perfecta del flujo de caja. Los que asistieron a seminarios anteriores habrán podido ver que es una estructura perfecta de flujo de caja. O sea, tener en primer lugar los ingresos, le sacamos los gastos variables, resulta lo que se llama margen de contribución. A eso le quitamos los gastos fijos y ya tenemos la primera información importante, que es el margen, la ganancia operacional antes de inversiones. Hacemos las inversiones y tenemos la información más relevante, que es la ganancia operacional. Eso en el curso, o sea, en la consultoría y en los materiales que se le va a entregar, se repite varias veces, ya que es la parte central, o sea, tener un flujo de caja perfecto. Eso es el punto central. ¿Qué más se van a llevar? Además de eso, van a van a poder incorporarse a la plataforma del curso taller online de finanzas para pequeñas empresas. Aquí van a encontrar que existen 12 capítulos referentes a finanzas de pequeñas empresas con sus respectivos PDF de las presentaciones y más de 10 planillas individuales en Excel, como sería el caso, por ejemplo, para obtener el punto de equilibrio en dinero, lo que se llama metas de ventas, o que sería un punto de equilibrio ya fijado un porcentaje de ganancia. Además, eso es el apunte de gestión financiera. Eso es para tener completo prácticamente, ya no falta nada. Esto tiene un costo enorme. Este curso online de finanzas para pequeñas empresas nosotros vendemos por 800.000 guaraníes. El software, nosotros adquirimos eso, ¿verdad? Y fácilmente sale 600.000 guaraníes por empresa. Lógicamente, este apunte que estamos prácticamente, es un complemento que tiene un valor incalculable. Todo eso está en español. Lógicamente, como mencionamos, la consultoría se destina a empresarios, emprendedores, a dueños de negocios, a consultores. Nosotros acá no destinamos eso para estudiantes. Si ustedes entran en esta consultoría y de repente quieren hacer un examen de finanzas, a lo mejor se van a aplazar. Porque aquí lo que damos es cosas que le interesa al pequeño empresario. O sea, la ganancia en dinero, que no tiene nada que ver con la ganancia contable que se enseña en la facultad. Y el margen de contribución que entregamos también es el margen de contribución del dinero. Entonces, le advierto que esto no le sirve para la universidad. La universidad es para tener un título y tener algunos conocimientos adicionales e ir a buscar trabajo en una gran empresa, que como sabemos, en la gran mayoría de los países son poquísimas.
Bueno, ¿y a quién se destina? A cualquier empresa que tenga entrada y salida de dinero. Puede ser una empresa de arquitectos, diseñadores, consultores. Como nosotros somos consultores de pequeñas empresas, entonces tenemos ingresos y gastos. Nosotros podemos usar el software. Un comercio minoristas que compran y venden, ya sea en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. O sea, cualquier tipo de empresa. En el caso del Brasil, nuestro aliado, ¿verdad? Ellos tienen más de 4.000 consultorías ya realizadas. Y realizaron consultoría en diferentes empresas. Y no encontraron ninguna empresa donde no se pueda aplicar esto. Imagínense. En todas las empresas. Porque ya todas las empresas que tengan entrada y salida de dinero, entonces a eso se le puede aplicar. Aquí la pregunta es, ¿tengo soporte en caso de duda? No solamente tiene soporte, sino tiene un consultor a su lado, a su disposición, donde puede consultar a través de email, WhatsApp, inclusive son las dudas. Algunas cosas que lógicamente podemos hacerlo a través de Zoom, para poder darle por ejemplo, una explicación mayor, o directamente por WhatsApp y su video, ¿verdad? Podemos solucionar. Si no podemos, pasamos al Zoom. Y eso es muy fácil. Nosotros tenemos Zoom y le establecemos como un acuerdo, ponemos una hora, 14 horas de tal día. Llegado a 14 horas, entonces se abre y nos ve así como estamos ahora. Yo estoy hablando ahora esto en vivo. Esto estoy dando en vivo, así como es. Eso es Zoom. Yo le veo a usted y ustedes me ven a mí. Y ven también los materiales. Esto es vivo, eso es Zoom vivo. Y así podemos aclarar algunas dudas que no se pueda darle solución por email, porque muchas veces el email también tiene su problema porque hay que escribir. WhatsApp también tiene su problema, pero con el video, la grabación del video, se acelera más. Pero le aclaro que muy pocas veces van a usar ustedes, porque prácticamente en la consultoría se llega a aclarar casi todas las dudas. Bueno, le aclaro que, para tener idea, ¿verdad? Muchas veces la duración de la consultoría. Esta consultoría tiene una duración de 6 meses, por más de que en un mes prácticamente ya se tiene el sistema, y durante 5 meses o 6 meses vamos analizando los números, o sea, el flujo de caja, y le vamos dando algunas planillas adicionales. En total 6 meses. Por eso también creemos razonable establecer una forma de pago también que puede ser 6 meses con cuotas mensuales. Y eso es lo que viene acá, ¿verdad? Consecuentemente, invertimos lo mínimo posible. Esa inversión que se hace muchas veces no representa ni el 30% de lo que uno puede gastar en una consultoría financiera tradicional, ofrecido cara a cara. Y el resultado final de la consultoría que hacemos muchas veces es mejor, inclusive, a una consultoría financiera tradicional, porque tenemos la ventaja de que ustedes pueden se les graba lo que tienen que hacer, aclaran las dudas, y si tienen algunas cuestiones vuelven a escuchar. Muchas veces eso no se puede hacer con el consultor. El consultor se hace presente
Y si quedamos con alguna duda ya, eso ya es muy difícil darle una solución. Bueno, lo único que les pido ahora es que ya que estamos llegando ya a fin de año, la idea es que ustedes comiencen a usar, a poner en marcha esto ya los primeros días de diciembre o el próximo año. Entonces, por favor, envíen su email para poder conocer el monto de la inversión y cómo pagamos. Entonces, lo que tengo ya claro es la forma de pago, que es 6 meses, 6 veces, 6 cuotas. Se entrega la primera cuota y en la segunda cuota ustedes ya reciben el software, porque ahí ya elaboramos el plan de cuenta, y el plan de cuenta ya se hace en el software. En la tercera semana ya se comienza a registrar las entradas y salidas. Y ya podemos obtener el flujo de caja de lo que entró y salió. Bueno, y la forma de pago entonces se le informa por email, remitiendo el email a esta dirección, inscripciones@bestpractices.com.pi. Gracias, señores.